Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hay asuntos en torno al coche eléctrico y es que si por un lado hay una normativa para 2035, por otro los fabricantes reclaman más tiempo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Así es, como todos sabemos, la Unión Europea está imponiendo una fecha límite que es 2035 para la imposición de ese coche eléctrico, es decir, 2035 será el final del coche de combustión. Estará prohibida la venta del coche de combustión. Y es aquí donde aparecen voces que están reivindicando, voces de fabricantes europeos que están reivindicando porque, bueno, pues parece ser que aquí hay varias lagunas o desde luego varios inconvenientes para esos fabricantes que sin duda les va a costar dinero y además mucho. Voces, por ejemplo, como la de Luca De Meo, el CEO de Renault. Pues lo que nos cuenta Luca De Meo, aparte de que ya en su momento pues estaba pidiendo 2040 porque, según dice una y otra vez, 2035 Renault no está preparada para 2035. Pero es que además hay otros fabricantes que están en la misma. O sea, si Renault no está preparado, pues la mayoría de fabricantes están en la misma historia. Además de que está ocurriendo otra cosa, y es que el tiempo pasa y si en 2023 los números de venta de coche eléctrico no fueron malos, sin embargo la penetración en 2024 sí que ha sido mala, porque de buenas a primeras el mercado del coche eléctrico se ha ralentizado. Y esto es lo que está reivindicando Luca De Meo, que por otra parte, según él, pues no está diciendo que haya que abortar lo que es el coche eléctrico, no, adelante. Pero lo que sí dice es que el público, el comprador en definitiva, el mercado, no está siguiendo, se ha ralentizado y por lo tanto hay que bailar al son de esa pandereta, de la pandereta del mercado. Eso no lo dice Luca De Meo, soy yo el de la pandereta, pero que es lo que nos está contando. ¿Por qué? Pues porque a él le afecta porque es el fabricante, lo mismo que a cualquier otro fabricante. ¿Por qué también? Pues porque hay incluso números con fechas de 2025-2030 que penalizará por no llegar a números de ventas a los fabricantes. Pero claro, es que si el mercado no está, pues entonces eso le va a costar por lo visto a los fabricantes alrededor de 10.000 millones de euros en sanciones. Total, esto es un pifostio lo que hay aquí en el mercado del coche eléctrico, donde, en fin, según Luca De Meo, pues desde luego no habría que echar para atrás, pero sí dar un poquito más de tiempo. Renault, desde luego, nos dice no está a la altura. Recordemos que el 9 de junio se hicieron elecciones al Parlamento Europeo y salió Partido Popular Europeo. Recordemos también que este mismo Partido Popular estaba diciendo que si salía revisaría esta normativa de coche eléctrico 2035, la prohibición del coche de combustión para 2035. Resulta que ha salido el Partido Popular Europeo y aquí Ursula von der Leyen lo que ha dicho es que continuamos adelante con 2035. Y eso lo dijisteis tú y tú. Lo decíais cuando yo hablaba aquí de lo que había dicho el Partido Popular Europeo, que revisaría, de salir elegido, revisaría esta normativa, y me decíais, pero si es el que está ahora. Sí, pero en política los programas se renuevan una y otra vez, y eso fue lo que se dijo en este caso. Además, también se estaba diciendo que era Ursula von der Leyen quien precisamente estaba de acuerdo con toda esta normativa, pero que el partido en sí ya se encargaría de revisar. Bueno, pues aquí no se sabe nada más que la versión de von der Leyen es que adelante continuamos con ello, pero sin embargo lo que se iba a hacer también para, digamos, contentar a los que le apoyan en este mandato es abrir esa normativa para dar cabida a los e-fuel, de forma que el motor de combustión no está muerto siempre y cuando entren e-fuels que tengan una emisión cero de CO2, porque aquí el CO2 es la madre de todo esto, ¿no? Finalmente, lo que aquí reivindica Luca De Meo, pues no es tirar para atrás con el coche eléctrico, al contrario, sí le parece bien, pero sin embargo un poquito más de tiempo y resonar con ese mercado, lo que decía, bailar al son de la pandereta del mercado, porque si el mercado está así, si el mercado se ha ralentizado, pues habrá que resonar, porque es que de lo contrario va a pasar eso, los fabricantes van a perder mucho dinero con esas sanciones.
Y por otra parte, también apunta Luca de Meo que se debería tener en cuenta todo el ciclo de vida del coche, desde la fabricación hasta en adelante, hasta la muerte del vehículo, y no solamente las emisiones que salen por el tubo de escape. ¿Qué querrá decir con esto Luca de Meo? Pues lo hemos visto mil veces, ¿verdad? Y es que depende de quién haga la ecuación y depende de qué parámetros se metan en esa ecuación, el resultado será uno u otro. Y esto es así siempre, y sea cual sea la ecuación que quieras plantear, siempre te encontrarás que unos la plantean con unos factores, otros con otro, y por lo tanto, siempre que se trata cualquier tema, pues uno tiene unos números, otros tiene otros, y parece mentira que seamos de la misma especie y sin embargo hablemos idiomas tan distintos, incluso el de la matemática, que es un lenguaje universal, pero claro, toda ecuación depende de sus factores. Y aquí es donde está la cosa. Nadie sopesa el 100% de los parámetros que envuelve a cada situación, como por ejemplo sería el coche eléctrico. ¿Qué ocurre con el coche eléctrico desde que se fabrica en principio, desde que se fabrican esas baterías, que por supuesto dejan una huella de CO2 bastante interesante, bastante importante, bastante densa, que hasta ahora incluso un coche eléctrico consumía más de un paquete de baterías en su vida. Ahora, por suerte, las baterías se están perfeccionando y digamos que con una nos llega al final, en el mejor de los casos. Pero pasa eso, pasa que aquí el coche eléctrico deja muchísima huella de carbono en su fabricación, sobre todo por culpa de la batería. Y aquí es donde Luca de Meo nos dice esto habría que mirarlo con lupa, estos números habría que sacarlos muy bien sacados, porque si aquí el malo es el CO2... En fin, a buen entendedor, con pocas palabras basta. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like ahora que me acuerdo para este precioso programa y decirte si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o, ¿por qué no? Suscríbete, ahí tienes el botón. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Resulta que la energía nuclear ya se consignó como energía verde el año pasado, o sea que no me extrañaría que el hidrógeno nuclear acabara siendo limpio. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues al final lo que ocurre es que se convierte el CO2 en la clave de todo. Si no tiene CO2 en su elaboración, con eso nos vale. ¿Sabes qué? El CO2 es el commodity del siglo XXI. Te compro tu CO2, te compro tu commodity. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.